¿Sabes qué son las inversiones? ¿Cuántos tipos de inversiones hay? ¿Cómo saber y qué cosas tomar en cuenta al momento de seleccionar una plataforma para generar un proceso de inversión? Esto y más lo responderás aquí en MetaBit, tu guía de negocios en la era del metaverso, las criptomonedas y el emprendimiento digital. MetaBit es presentado por CoinCoinX y su servicio CoinPago. En un clic, pum y ya. Comencemos, mis queridos. Vamos a continuar nuestro tema porque mantener el dinero en movimiento, bueno, es una de las prácticas fijas de quienes se han vuelto expertos, por llamarlo de alguna manera, en multiplicarlo, ¿no? Y bueno, ¿qué es importante? Qué importante es aprender a invertir desde que somos niños. Por eso dedicamos estos espacios para los emprendedores, para los empresarios, pero para que también desde esas figuras paternas se vayan, digamos, enviando algunas informaciones claves para el desarrollo de los más pequeños de la casa. El mercado bursátil, las criptomonedas, el metaverso están generando opciones diversas para invertir, no solo con grandes capitales, sino también con un promedio, por ejemplo, de $10. Puedes allí invertir en algunas cosas, ¿no? Lo que hay es que tener la información y gracias también a ciertos procesos descentralizados, pues te están dando la posibilidad de incluso hacer este tipo de inversiones tú mismo. Pero ¿qué es invertir y cuáles son los tipos de inversiones, las opciones que tenemos en la mano? Nos los va a responder de inmediato nuestro especialista Alberto Cárdenas. Bio en Desarrollo. Alberto Cárdenas es director del Centro de Estudios en Inversión Financiera y lo pueden conseguir en Twitter como @acárdenasfx. Alberto, te saluda Argely Vera, ¿cómo estás? Bienvenido a MetaBit. Hola Argely, un placer estar en tu programa. Nosotros encantados como siempre, encantadas, porque ahí la Avatar está también muy pendiente de recibirte y de, bueno, de conocer un poco, ¿no?, cómo van los mercados y aprender cada vez más del tema de inversión, que en eso el experto, el especialista eres tú. Si hablamos de inversión, ¿qué puede entenderse realmente por inversión, Alberto? Bueno, la inversión, para definirlo, realmente es el paso posterior, lo inmediato después del ahorro, ¿no? Uh-huh. Uno entiende el ahorro como ese proceso de acumulación de capital, de recursos, producto de nuestra actividad, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Y esa idea de acumular y con la idea precisamente o de gastar más adelante, o sea, destinarlo al gasto, uh-huh, o destinarlo a lo que conocemos como inversión. La inversión es un proceso donde uno destina un capital financiero, económico. Uh-huh. También podemos hablar de otro tipo de capitales como intelectual, de trabajo, etcétera, con la idea de iniciar un proceso que está asociado a un mercado o a un producto o a un negocio, y a través de la magia del tiempo, una vez que el tiempo vaya transcurriendo, ese negocio, ese mercado, ese producto, esa acción, ese bono, ese vehículo de inversión donde uno decide colocar el capital, pues debería en el tiempo crecer, ¿no? Crecer, uh-huh, como crecer y otorgarle pues un retorno, un dividendo, una contraprestación por el hecho de asumir el riesgo de colocar ese capital en ese vehículo de inversión. Entonces, la inversión la podemos catalogar de distintas maneras, ¿no? Okay. Hablabas al principio de tu programa acerca de las posibilidades que hay hoy en día para invertir, por ejemplo, en las criptomonedas, uh-huh, o para invertir en los NFTs que están asociados al espacio cripto, o en los mercados bursátiles, como los conocemos tradicionalmente. Cuando uno habla de estas cosas, básicamente está hablando de inversión financiera. Exactamente. Es decir, la idea de destinar un recurso a un vehículo de inversión que puede ser, llámese criptomoneda, Bitcoin, Ethereum, puede llamarse una acción, Apple, Facebook, Amazon, uh-huh, o una petrolera, o puede llamarse un bono, un instrumento de deuda en los mercados bursátiles. Y una vez que uno coloca ese dinero allí, uh-huh, pues por supuesto los mercados van a actuar y uno asume un riesgo, ¿no? Porque los mercados
tienen una volatilidad, están sujetos también a fuerzas de mercado donde actúa la incertidumbre, sí. Pero bueno, allí pues es importante entender, conocer y seleccionar un poco qué es lo que uno quiere hacer. Pero eso es inversión financiera, es decir, colocar unos recursos en un mercado donde hay una fluctuación de precio en el tiempo y uno va a obtener un dividendo, un retorno, una rentabilidad producto de correr ese riesgo. Claro. Hay otro tipo de inversión. Las físicas, por ejemplo, ¿no? Comprar terrenos, comprar casas. Exactamente. En la economía real, por ejemplo, comprar un bien raíz, un inmueble, pero también, por ejemplo, colocar dinero en un negocio. Hablas muchísimo en tu programa, es un programa diseñado para emprendedores. Sí. Y el emprendedor es un inversionista también, un inversionista de su tiempo, de sus recursos, en unas ideas, en un proyecto, en una idea de negocio, en un modelo de negocio que debe hacerlo crecer, y para ello el inversionista el emprendedor no solo invierte un capital, que probablemente sea un capital semilla, que pueda venir de sus ahorros, o pueda venir de un grupo cercano, o puede haber obtenido un financiamiento de alguna entidad, pero digamos que los emprendedores utilizan invierten ese dinero, pero no solamente es dinero. El emprendedor invierte, por ejemplo, tiempo, horas hombre de trabajo, invierte un capital intelectual, probablemente invierte, es decir, el proceso de inversión es la colocación de los recursos o la asignación de unos recursos en un proyecto, en un vehículo de inversión que al final pues debe dar un retorno, ¿no? Por supuesto, fíjate que eso que tú estás diciendo, Alberto, es súper valioso, porque a veces tú le hablas de inversión a la gente y la gente se asusta. Dice, uy, no, pero es que eso es algo complicado, y me encantó esa frase, la vamos a patentar aquí en Metavid, de que el emprendedor es un inversionista, porque además es una realidad. Me encanta, me encanta. Alberto, si habláramos, retomando otra vez el tema de los tipos de inversión, para un emprendedor, para un empresario, tú explicabas las diferentes modalidades de inversión que hay, ¿no? Desde lo intelectual, lo financiero, lo físico. Si habláramos, digamos, ya del tema de inyección de capital, o de dónde pongo mis recursos, o dónde puedo de repente multiplicar el capital que tengo. ¿Qué recomendamos? Inversión de renta fija, inversión de renta variable, la bolsa de valores, la inversión en divisas, las materias primas, o comprar inmuebles. ¿Cuál sería, digamos, tu recomendación en este sentido? Bueno, en una respuesta bastante genérica, porque va a depender obviamente del perfil de riesgo de cada persona. Pero empezaría diciendo que si estamos hablando de un perfil, por ejemplo, de un emprendedor, mi recomendación es evitar los mercados de riesgo y enfocarse en invertir en el propio negocio en las primeras etapas. Es decir, su negocio es su inversión. Es decir, él es un inversionista de su negocio, y necesita hacerlo crecer a través del flujo de caja y de las ventas que pueda hacer, que va a ir poco a poco, pero necesita obviamente fortalecerlo, y en las primeras etapas es muy importante que reinvierta en el negocio, ¿no? Si hablamos de un modelo de negocio consolidado, una persona que tiene recursos antes de que me pases a esa segunda fase, sí. Cuando tú dices reinvertir en el negocio, en la práctica, da ejemplos, ¿cómo lo lleva a cabo? En la práctica, digamos que, no sé, alguien decidió, por ejemplo, emprender vendiendo, tiene un pequeño taller de confección de ropa y tiene una marca personal, y entonces abrió una cuenta en Instagram y entonces está desarrollando su marca. Por supuesto que para poder crecer empezó cosiendo con su propia máquina en su casa, vendiendo 2, 3, 4 vestidos entre sus amigos, sus amigas, sí. Y de repente se da cuenta que el producto es bueno, tiene éxito, empiezan a demandarlo, y se da cuenta que en su estructura, para poder crecer, probablemente no lo va a poder hacer como lo viene haciendo. Va a tener que contratar a alguien más que le ayude, probablemente va a tener que gastar dinero en otra nueva máquina de coser. Es decir, es el proceso de crecimiento en la medida en que va testeando el mercado y entendiendo que el modelo de negocio funciona. Siempre es recomendable ir poco a poco. Claro. para que no existan, es decir, estamos todavía en una economía que es volátil, que tiene bastante incertidumbre, pero que se puede emprender, y que hay nichos muy interesantes donde hay pruebas clarísimas en Venezuela de crecimiento, ¿no? Perfecto, ya quedando claro esto, nos iríamos entonces al caso de
digamos que ya estás consolidada, esta misma persona logró consolidar su negocio, ya tiene un taller de confección, está, digamos, más estable y tiene un excedente producto del flujo de caja o de las rentabilidades que obtiene en ese negocio y decide diversificar y decir, bueno, yo no necesito inyectarle tanto a este negocio, más bien quiero diversificar un poquito el riesgo y voy a probar en otra alternativa de negocio. Entonces allí está la inversión financiera como una alternativa siempre para cualquier empresario, emprendedor, particular que tenga excedente de fondos. Y lo recomendable es obviamente estudiar un poco qué es lo que quiere hacer en función de su perfil de riesgo. ¿Qué significa esto? Bueno, va a tener un impacto su edad, su objetivo, si lo que quiere es rentabilidad de corto plazo, o lo que busca es tener un flujo de caja en el año, o lo que está haciendo un fondo de ahorro para la educación de sus hijos, o para su retiro también, quizás lo que dice. Yo voy a hacer mi propio fondo de retiro porque yo soy un empresario, tengo mi propio negocio, nadie me va a jubilar, me jubilo yo. Y probablemente recurrir al mercado y destinar parte de sus ahorros a una cartera diversificada de acciones, pueden ser en el mercado externo, básicamente Estados Unidos es el mercado más grande, donde se puede comprar participación de otros negocios consolidados. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando yo compro la acción, por ejemplo, de Apple, me hago accionista, soy partícipe del negocio de Apple, ¿no? Entonces, y si a Apple le va bien, pues voy a tener una rentabilidad asociada a ello. Si a Apple le va mal, pues por supuesto también se va a ver reflejado en mi retorno, pero por eso se persigue siempre buscar la ayuda de alguien, de un asesor, y construir una cartera. Una cartera es una cesta de distintos vehículos que se puedan. Para eso no hace falta muchísimo dinero, ni mucho dinero, como tú bien lo dijiste al principio. Hoy por hoy, realmente que se pueden comprar cosas en los mercados por menos de $10, como tú habías dicho. Publicidad, publicidad, momento de publicidad. Y hasta ahora quiero preguntarte, ¿ya entraste en la tendencia del click, click, pump y ya? Pues éntrale, porque CoinPago es el nuevo servicio de CoinX, donde puedes pagar en bolívares con tu saldo en cripto de una forma rápida, sencilla y desde la comodidad de tu teléfono móvil. Con un mínimo de un USDT, puedes pagar a cualquier persona, establecimiento o servicio con pago móvil en su cuenta, desde cualquier parte del mundo y en menos de 10 segundos. Solo debes descargar la app de CoinX, disponible para Android y Apple Store, registrarte, tener tu saldo en cripto en cualquier moneda, seleccionar el servicio de CoinPago y listo. Ya puedes disfrutar de este extraordinario servicio. CoinPago, para pagar en bolívares con tan solo clic, clic, pump y ya. Continuamos aquí, amigos, en MetaBit, tu guía de negocios en la era del metaverso, las criptomonedas y el emprendimiento digital. Y bueno, hablando hoy acerca de la inversión y de los tipos de inversión. Estamos en este proceso de aprendizaje, de educación financiera, para que tú tengas las herramientas y puedas tomar tus propias decisiones. Acá nada de consejos de inversión, solamente el conocimiento para que tú puedas aprovechar las oportunidades. Y en este contexto, con todo lo que venimos aprendiendo con nuestro especialista en el ámbito de inversión, Alberto Cárdenas, del Centro de Estudios en Inversión Financiera, quisiera preguntarte, Alberto, en relación a las plataformas de inversión, ¿qué elementos tomar en cuenta para seleccionar la plataforma adecuada al momento de invertir y evitar caer en estafas, en scam, en cualquier tipo de riesgos que puedan estar surgiendo por allí? Coméntanos. Sí, yo creo que, bueno, esa es una gran pregunta y es una de las cosas que todos debemos aprender a hacer. Definitivamente la plataforma de inversión en principio es lo que te da acceso a los mercados, ¿no? Tú puedes a través de esta plataforma comprar, vender, intercambiar, custodiar tus activos, ya sean regulados, digitales, etcétera, que puedan formar parte de un portafolio de inversión o que pudieran formar parte de una estrategia para alguien que quiera hacer trading, etcétera. Entonces, lo que hay que evaluar son varios aspectos. Quizás lo más importante tiene que ver con la seguridad, ¿no? Que sea una plataforma de inversión que esté respaldada por un grupo sólido, que tenga un track record. Cuando hablo de track record es que tenga un historial verificable de uso, que además
cuando hablamos de plataformas de inversión en mercados regulados, bueno, que esté regulada en una buena plaza, y para ello los inversionistas tienen la posibilidad de investigar y ver si tiene, cómo está su hoja de vida de esa plataforma o de esa compañía que está detrás de la plataforma en los entes reguladores, como la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos o la Comisión Nacional de Valores en España, o todos los entes reguladores usualmente tienen información pública donde uno puede ver cómo funciona la empresa, si tiene alguna multa o algo que pueda generar una ventana de alerta. Además de la seguridad, otra manera de ver esto, es ver los reviews, ¿no? O las, digamos, qué opinan los usuarios de la plataforma que se esté investigando. Para ello, vale la pena meterse y explorar, por ejemplo, foros de usuarios. Hay unos foros muy famosos, o hay plataformas de foros como la famosa Reddit, donde están distintos foros de uso de muchas cosas, y allí uno puede ver las opiniones de uso de la comunidad acerca de la plataforma de inversión. Yo tendría cuidado con los reviews realizados que uno puede conseguir a primeras buscando en internet, porque muchos de estos reviews pueden ser pagados por la propia plataforma. Hay que tener cuidado con esto, y lo mejor es ir a un foro de usuarios reales y poder intercambiar ideas, ver un poco qué opinan, etcétera. Los otros elementos que hay que evaluar... Que en ese caso, y disculpa que te interrumpa en este momento, Alberto, pero es que me parece importante, porque ahorita hay muchas incluso aplicaciones en las cuales la gente se dedica, o sea, les pagan pues por paquetes para que la gente opine. Entonces, correcto, en ese caso particularmente es ir al foro propio interno de la plataforma. Eso podría ser una alternativa, pero otra es, por ejemplo, hay foros que tienen cierta credibilidad. Uno de ellos es Reddit, otro es que son foros globales, son lugares para foristas, donde hay, pues, sí hay una credibilidad acerca de las opiniones que ahí se generan. Entonces, sería interesante ver un poco la cantidad de gente que interactúa en el foro, digamos, la respuesta que tienen frente a las preguntas. Hay que hacer un trabajito de exploración y no quedarse con la primera opinión que uno pueda ver superficialmente, ¿no? Vale. Porque como dices tú, puede ser producto de un pago, de una publicidad, de algo que no refleje realmente algo genuino, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que hacer. Otros elementos que hay que evaluar de la plataforma, bueno, costos es un tema importante, ver cómo son los fees o las comisiones de uso de la plataforma, y ahí uno puede hacerse una tablita, porque usualmente alguien cuando decide abrir una plataforma va a comparar hay mucha oferta, es decir, pueden haber distintos brokers, distintos exchanges, distintas plataformas, y lo recomendable es hacerse una especie de hoja de Excel o una tablita sencilla donde uno ponga los ítems, por ejemplo, seguridad, que es lo que uno cree más robusto, usabilidad, por ejemplo, es otro elemento importante, que es decir, la plataforma qué bondades ofrece, qué herramientas ofrece, es fácil de usar, es fácil de descargar, tiene aplicación móvil, lo podemos tener en el teléfono, se puede descargar de Mi País, tiene un tema muy importante que tenga respaldo de un cuerpo de atención al cliente, y usualmente hay personas que pueden requerir que sea en el idioma, en español en este caso, para que puedan entenderse y que puedan tener un web chat o algo donde realmente hay una atención al cliente. Eso es importante. ¡Wow! Resulta interesante. Otro elemento, como les decía, es que en este contexto también de sanciones en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, bueno, hay que también tomar en cuenta el hecho de que hay que ver si la plataforma abre cuentas para venezolanos o personas latinoamericanos, porque hay restricciones, algunas, especialmente en mercados regulados, ¿no? Y eso también podría ser un elemento a evaluar o restrictivo a la hora de abrir una cuenta, pero hay muchas opciones todavía, incluso en este contexto de sanciones, ¿no? Y bueno, más allá de todo eso, la verdad estaba hablando del tema del costo, que el costo es, bueno, las comisiones y todo esto, es que te sientas, que puedas
por ejemplo, descargar la plataforma si tiene una cuenta demo, esto es importante, o algo que tú puedas ver previamente cómo es el uso, interactuar con ella antes de hacer un depósito o de enviar dinero y poder hacer una evaluación mucho más completa de lo que significa la herramienta. Hoy por hoy son herramientas tecnológicas. Las plataformas son herramientas que tienen bondades tecnológicas, pero que hace falta conocer, estudiar, interactuar antes de tomar una decisión de buenas a primeras. Lo mejor es no dejarse llevar por una opinión que uno pueda leer o por una recomendación de alguien directamente. Lo mejor es hacer la tarea y comparar entre 4 o 5 opciones, que no tendrían por qué comparar entre 20, pero sí elegir por lo menos 4 o 5 opciones que cubra los requerimientos mínimos de seguridad, de usabilidad, de tecnología, de acceso, como ya los he mencionado. Creo que esos son los elementos más importantes, y de costos, ¿no? Que vayan en línea. Quizás el último elemento, bueno, por supuesto que le dé acceso al mercado que la persona está interesada en operar, en participar. Si son plataformas de criptoactivos, pues que dé acceso a los tokens y a las monedas que quieren operar. Si son plataformas reguladas, que tengan los instrumentos que se quieren operar, los ETF, las acciones, los futuros, los tipos de instrumentos que estás buscando para poder tener acceso al mercado. Bien, antes de culminar, Alberto, si te preguntara opciones, precisamente para que la gente chequee y tome su propia decisión, opciones de plataforma de inversión, ¿cuáles visualizarías tú? Bueno, mira, nunca me gusta dar la recomendación, pero lo voy a hacer porque sí, para que tengan una referencia. En el caso de mercados regulados, plataformas históricamente muy fiables que están en Estados Unidos para acceso a acciones, bonos, mercados americanos, etcétera. Una es muy famosa, Interactive Brokers, IB, Interactive Brokers, se escribe así. Es una plataforma en línea muy completa. La gente de TD Ameritrade tienen un broker también muy bueno. La gente de Charles Schwab. Esos son plataformas reguladas. Están otras opciones como FolioNet, que tienen servicio en español, también da acceso a los mercados regulados. Para aquellos que están en Estados Unidos hay opciones como estas plataformas nuevas, como Robinhood, etcétera, que son más sencillas. Y para el tema de criptoactivos, bueno, las clásicas, quizás todo el mundo sabe de Binance, un poco por su usabilidad y el uso, pero hay otros exchange más especializados dependiendo de lo que se quiera hacer y de lo que se quiera, al tipo de mercado al que se quiera abordar. Pero esos serían, en líneas generales, las plataformas clásicas, ¿no? Antes de culminar, Alberto, tus conclusiones acerca de todo este tema que hemos abordado el día de hoy, por favor. Los empresarios que están acá en Venezuela, que nos escuchan, vivimos unos tiempos donde son interesantes, de cambios importantes, de cambios en la estructura económica, que requieren conocer muy bien el negocio, conocer muy bien el mercado, y requieren que se invierta. Es decir, hoy por hoy son pocos el acceso que se tiene, por ejemplo, al crédito en Venezuela, y eso requiere que el empresario reinvierta o destine recursos propios para el crecimiento del negocio. Entonces, cuidar muchísimo esto e ir poco a poco, pero definitivamente ir construyendo, no dejar de ir construyendo el modelo de negocio, la marca, el estar allí en el anaquel o en el servicio, o tener presencia, no dejar y no abandonar el mercado a pesar de las circunstancias, y hacerse el espacio que se debe hacer. Es un proceso muy interesante, porque yo creo que de aquí, y esto lo mezclo un poco con el view macro de mediano y largo plazo, creo que las condiciones económicas de aquí, no me atrevería a decir una fecha específica, pero creo que vamos a tener un shock positivo en toda la región, y eso requiere desde ya que los empresarios vayan preparando sus modelos de negocio para el crecimiento que va a venir en el tiempo. Alberto, te agradecemos infinitamente la compañía, el aporte siempre que nos das acá en Metavid, y esta orientación, no solamente chequeando qué está pasando en los mercados, sino también ayudando a entender pedagógicamente todo este tema de la inversión, y que los emprendedores se sientan que son inversionistas per se, sin tenerle miedo. Así es. Gracias por haber estado acá con nosotros. Amigos, era Alberto Cárdenas, quien es director del Centro de Estudios de Inversión Financiera y nuestro especialista en el ámbito de mercados acá en Metavid. Chao, querida Avatar. Besos. Gracias por la compañía. Abrazos luminosos.